Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a continuar con la segunda parte del tema de Apocalipsis 14. Ubíquense todos allí, Apocalipsis capítulo 14. Lo estamos grabando, así que si alguien quiere, si no escuchó la primera parte, lo puede básicamente pedir lo que fue la primera parte para continuar. En la primera parte tomamos el capítulo 14, los versículos del 6 al 12, y hablamos acerca del mensaje de los tres ángeles, interpretando el mensaje de los tres ángeles como el mensaje del sábado. El sábado es el evangelio eterno que tiene que ser predicado. No lo están transmitiendo, ¿verdad? No lo están transmitiendo. ¿Lo están transmitiendo en vivo? Sí, lo están transmitiendo en vivo. O sea que les puedes dar un mensaje a los que están por allá. Sí, lo están pasando en vivo por Ustream. Bueno, a ver, saludos a los que están en internet viéndonos. Muy bien, dijimos que el mensaje de los tres ángeles básicamente es el sábado. El sábado es el sello de Dios que tiene que ser colocado en cada persona. Mostramos cómo el Señor dejó en forma simbólica el mensaje de los tres ángeles ahí establecido. Y obviamente no guardar el sábado es recibir la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel dice claramente: si alguno toma las señales de su frente o de su mano, esa persona también bebe del vino de la ira que fue echado puro en las copas que provocaron su ira, haciendo referencia a Daniel capítulo 5. Ahora, si alguno todavía duda que tomar algo santo y profanarlo es la marca de la bestia, regresemos a Daniel capítulo 5 y fíjense que ahí en Daniel 5 aparece la marca de la bestia. Mire, vamos a Daniel capítulo 5. Recuerden cuál fue el pecado de Babilonia. La Biblia nos dice: ha caído Babilonia porque hizo que todas las naciones bebieran del vino del furor de su fornicación. O sea, el vino que provoca furor, el vino que provoca la ira de Dios. Van a encontrar a un grupo de personas adorando a una serie de dioses en Daniel 5. Es la noche en la que tomaron las copas santas y bebieron vino en ellos, y el rey hizo que todos bebieran vino en ellos. Fue la noche en la que cayó Babilonia. Recuerden que a esta historia nos envió el segundo ángel de Daniel capítulo 14, versículo 8, nos envió a este versículo, a esta historia. Y vean lo que dice el versículo 23, vamos a leerlo allí. Daniel 5, 23. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, las copas de Dios, y tú, 1, tus príncipes 2, tus mujeres 3 y tus concubinas 4, todos, has dado a todos, bebisteis vino en ellos. Babilonia cayó porque dio a beber vino a todas las naciones, a todos los seres humanos. Dice: además de esto, cuéntenlos, a dioses de plata 1, de oro 2, de metal 3, de hierro 4, de madera 5 y de piedra. ¿Cuántos son los dioses? 6. Visualicen un 6. Los cuales no ven. ¿Cuál es la característica de los 6? No ven, un 6. Ni oyen, otros 6, ni saben, otros 6. Entonces, ¿por qué estas personas recibieron la destrucción? Porque tenían la marca de la bestia. Ahí está la marca de la bestia. Muy bien, el 666. Entonces recordemos, la marca de la bestia básicamente es utilizar algo que Dios santificó, algo que Dios bendijo, y profanarlo. Dios bendijo las copas, eran copas sagradas, santas. Dios las puso aparte, las santificó. No se podían utilizar en algo más que fuera su culto y su adoración. Y el rey las profanó utilizándolas en una fiesta vulgar. Y en ese lugar no solamente él profanó las copas sagradas, sino que le dio a todas las personas que se encontraban allí que también bebieran vino en esas copas. Ahora, al final del tiempo, el ángel nos dice que la marca de la bestia consiste en tomar las copas sagradas, o sea, algo que como las copas Dios bendijo y santificó. Ya lo vimos el sábado. Dios bendijo al día santo, al sábado, lo santificó, lo puso aparte como las copas para solamente utilizarlo en su culto de su adoración. Y Babilonia, en su confusión, le da a todos los seres humanos el vino, hace que toda la gente tome las copas, tome al sábado y lo profane. El día que Dios puso aparte lo santificó, es pisoteado. Y de esa manera los seres humanos cometen el mismo pecado de Babilonia y se ponen la marca de la bestia. Ahora, una vez que ya entendemos que eso está en Apocalipsis 14, nos aparece un grupo de personas que tienen no la marca, sino el sello de Dios en sus frentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Y obviamente estos son los 144,000.
Durante mucho tiempo la iglesia adventista tuvo dudas acerca de quiénes eran los 144,000. En las épocas de la hermana White, casi había, vamos a decir, 3 bandos acerca de los 144,000. Había algunas personas que decían una cosa, otras personas que decían otra cosa, otros que decían otra cosa, y se había hecho una discusión bastante difícil. Y la hermana White dio un consejo, lo podemos encontrar en Profetas y Reyes, página 141. La hermana White dice, aquí en letras amarillas lo puse: no es la voluntad de Dios que se entablen discusiones por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144,000. Dice la hermana White, no se metan en cuestiones de pelearse porque quiénes van a ser los 144,000. Pero luego ella dice bien claro, esto, o sea, lo que son los 144,000, lo sabrán, dice ella, lo sabrán sin lugar a dudas dentro de poco tiempo los que son elegidos por Dios. Y yo creo que ya llegó ese tiempo. En este momento, lo que hemos entendido en la iglesia adventista nos deja sin lugar a dudas acerca de quiénes son los 144,000. Es más, hasta nos maravilla que en la época de la hermana White no lo pudieran entender de esa manera. Pero es que esa es la cosa. La profecía ha sido revelada lentamente y hoy en día lo vemos tan claramente. En la época de la hermana White se veía muy oscuro, estaba muy difícil de entender. Pero ustedes saben por qué, porque es el Espíritu Santo el que revela, es el Espíritu Santo el que abre. Y hoy el Espíritu Santo lo ha revelado, así que ya no estamos en problemas en cuanto a eso. Sabemos que los 144,000, escúchenlo bien, son la última generación de seres humanos que va a estar vivo cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo. ¿Por qué los 144,000 son importantes? Bueno, porque los 144,000 aparecen después de Apocalipsis 13. ¿Qué dije? Que los 144,000 aparecen después de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, ¿qué cosa es Apocalipsis capítulo 13? Bueno, vayan a Apocalipsis capítulo 13 y se van a encontrar en Apocalipsis 13 las dos bestias de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 aparece una primer bestia a la cual el dragón le da su poder y su autoridad, y esta bestia hace guerra contra el pueblo de Dios y los vence, y durante una gran cantidad de tiempo, 1260 años, domina el planeta Tierra. Hemos identificado a esa primer bestia como el catolicismo papal. Estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana papal. Esta iglesia durante 1260 años dominó al mundo, persiguió al pueblo de Dios, quebrantó a los santos, evitó que cualquier otra iglesia surgiera, y este poder dominó el planeta Tierra, obviamente dirigido con el poder del dragón. Pero Apocalipsis 13 nos dice que este poder no iba a permanecer para siempre, que iba a recibir una herida de muerte, y su herida de muerte iba a ser sanada. Este poder no muere, no perece, permanece con la herida de muerte. En ese momento surge una segunda bestia que surge de la tierra. Y esta segunda bestia lo hemos reconocido como el país más poderoso de la tierra al final de la historia, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América se iba a unir con la primera bestia, o sea, con el papado papal, con la iglesia papal, con la iglesia católica apostólica romana, cosa que ya lo estamos viendo con bombo y platillo, obviamente. Pero todavía no hemos llegado al momento en que estos dos poderes continúen con lo que Apocalipsis 13 predice. Apocalipsis 13 dice que este poder, Estados Unidos de América, iba a crecer en poder al grado de comenzar a tener influencia sobre todos los países de la tierra, cosa que ya vemos. Ya Estados Unidos de América tiene poder o influencia sobre todos los países de la tierra. Tanto así es que el dólar sube y el peso baja. Casi todas las monedas del mundo se miden en base al dólar, al país. Este país es el poder económico, es el poder militar, es el policía de la tierra, es el país que está convirtiéndose poco a poco en el líder de la tierra. Y Apocalipsis 13 nos dice que este poder iba a unirse con la primer bestia, iba a hacer que todos los moradores de la tierra hagan la imagen de la primer bestia y adoren a la primer bestia. Eso todavía no ocurre, pero eso está en el futuro para ti y para mí. Pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis 13 y vean lo que la segunda bestia va a hacer. Dice la Biblia: engaña a los moradores de la tierra. Estoy en el versículo 14, Apocalipsis 13, 14. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió.
y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. O sea, cualquiera que no adore a la imagen de la bestia, cualquier ser humano que no quiera adorar la bestia, va a ser muerto. Eso está en el futuro para ti y para mí. Y va a ser que todos, dice el versículo 16, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, te vas a encontrar ahí, obviamente el número 6 siempre representa a seres humanos, se pongan una marca en la mano derecha o en su frente. Este es un poder que está obligando a todo el mundo a ponerse una marca. No es la marca de Dios, no es el sello de Dios, es el sello de la bestia. Ya tenemos 2 sellos. Tenemos el sello de Dios. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer para tener el sello de Dios? Guardar el sábado. ¿Y qué tienes que hacer para no tener el sello de Dios? Pues no guardar el sábado, y automáticamente no tienes el sello de Dios. ¿Y qué tienes por consecuencia? La marca de la bestia. Entonces este poder va a ser una guerra contra el sábado. Obviamente eso ya está ocurriendo. Tú puedes ver en este momento cada vez es más difícil guardar el sábado. Cada vez los miembros de iglesia se enfrentan a mayores problemas para guardar el sábado. En las escuelas te piden venir el sábado a la escuela para hacer deportes y otras cosas. En los trabajos te piden que vengas el sábado a trabajar. Los viernes de noche tienes que ir a trabajar. Y cada vez, si quieres tener dinero, si quieres poder pagar los biles, si quieres salir adelante, cada vez es más difícil y más difícil. En este país todavía hay cierto respeto por la libertad de conciencia y por el derecho religioso, pero en los países de Latinoamérica eso ya no existe. Si tú no guardas el sábado, no tienes trabajo y se acabó. Perdón, si tú no vienes al trabajo el sábado, no tienes trabajo y se acabó. Pero bueno, regresemos a lo que dice la Biblia que va a pasar. La cosa se va a poner más difícil, no va a mejorar. Hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se pongan una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque el número de ella es 666. ¿En dónde lo vimos? En Babilonia. ¿Se acuerdan? Las personas que estaban tomando lo santo y estaban bebiendo en esas copas santas se pusieron el 666. Aquí tenemos un grupo de personas que se van a poner el 666 y está haciendo que todos se pongan la marca. Todos van a transgredir, todos tienen que hacerlo. Nadie va a poder comprar o vender. Esta es la peor época de la historia. Si quieres vivir, si quieres tener dinero, si quieres comer, si quieres sobrevivir, tienes que transgredir el día de reposo que Dios colocó en su santa ley. Y pareciera ser que Satanás va a tener éxito, pero el capítulo 14 comienza con un grupo de personas que no se ponen la marca de la bestia, y por eso los 144,000 son importantes. Dice la Biblia, capítulo 14 versículo 1, comienza: y miré, y aquí el Cordero seguía en el monte de Sión. Jesús está terminando su intercesión en el monte celestial, en el santuario, y con él estaban 144,000 que tenían no la marca de la bestia. ¿Qué tienen en su frente? El nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahí está un grupo de personas que, a diferencia de la mayoría de los seres humanos, no se ponen la marca. O sea, estamos hablando de las personas que van a pasar por la prueba de ponerse la marca o no ponerse la marca. Las personas que se permanecen fieles a Dios, en vez de ponerse la marca, reciben el sello de Dios. Automáticamente los 144,000 son personas selladas. Coincide esto con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7 acerca de los 144,000. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4, encontramos la escena de los 4 ángeles. Los 4 ángeles son todos los ángeles deteniendo los vientos de destrucción. Está a punto de ser destruida la tierra. Son los últimos minutos, vamos a decir así, de vida de la tierra. La tierra está a punto de ser destruida porque se va a acabar la gracia y las plagas van a comenzar a caer sobre la tierra. Y ves a los 4 ángeles a punto de soltar los vientos de destrucción, a punto de soltar los demonios. Y de pronto del oriente sale un ángel del nacimiento del sol que trae en su mano, ¿qué cosa trae en su mano? El sello del Dios viviente. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Sábado, este ángel sale volando y le grita a los ángeles: todavía no suelten los vientos de destrucción hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y obviamente el número de señalados, ¿cuánto es? 144,000 señalados que tienen obviamente el sello de Dios, y ese sello de Dios es el nombre de su Padre escrito ¿en dónde? En su frente. ¿No dijo eso Ezequiel capítulo 20? Que el que guarda el sábado se santifica.
Santificad mis sábados para que seas mi pueblo, y yo seré su Dios, y así van a saber que Jehová, que yo soy Jehová su Dios. Automáticamente la persona que guarda el sábado está diciendo que su Dios o que su Señor es Jehová. Jehová es su Dios. Estas personas obviamente tienen el sello de Dios. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para prepararlos para las plagas que van a venir, y van a recibir una recompensa especial. ¿Qué recompensa especial van a tener? Bueno, Elena G. de White nos dice en Primeros Escritos acerca de algunas de las recompensas que los 144,000 van a tener. Por ejemplo, déjame buscar aquí que se vea un poquito más. Ahí está. Por ejemplo, cuando tiene la visión de ir al cielo, la llevan a ver el templo de Dios. Cuando van a ver el templo, describe la escena del templo, describe el pasto, describe los árboles que se encuentran alrededor del templo. Y cuando están a punto de entrar al templo, de hecho les voy a leer una parte, dice ahí: toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo, el boj, el pino, el boj que es un tipo de pino, el pino que es otro pino, obviamente el abeto que es otro tipo de pino, el olivo, el mirto, el granado, la higuera. Me gusta esto porque 3 árboles que están alrededor del templo de Dios son pinos, o sea que los que no les gustan los pinos, ahí están en el mero santuario. Okay. Pues sí, o sea, los menciona. Obviamente el boj es una pinácea, y el pino, y el abeto, que es el otro pino, que es generalmente el que usamos para Navidad. Ahí están, en el mero santuario de Dios. Y dice ahí: el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos ellos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. O sea, los 144,000 tienen privilegios que no tienen otros. Pueden entrar en ese templo. La mayoría de la gente no va a entrar, pero ellos sí. Y luego nos dice que vio en el cielo unas tablas de piedra. Dice: vi tablas de piedra en que estaban esculpidas con letras de oro los nombres de los 144,000. O sea, los nombres de los 144,000 aparecen en unas tablas de piedra. No sé si están en algún muro, no sé si están en algún suelo, pero aparecen con letras de oro, porque los 144,000 son especiales. Es un grupo de personas que van a vivir una prueba y van a superarla y van a salir victoriosos en una época cual nunca ha existido en la tierra. ¿Qué más nos dice? Bueno, la hermana White identifica a los 144,000. Me voy a brincar algunos de las citas que tengo aquí, y me voy a ir al Conflicto de los Siglos, página 363. Para los que están arriba batallando, busquen la que dice Elena G. de White, los identifica. Muy bien, tenemos aquí lo que dice la hermana White. Y miren, para que no batallen tanto, los puse en letras amarillas, la clave que ella da. Noten que al principiar sus escritos, allá en Primeros Escritos, en Profetas y Reyes, la hermana White dice: lo van a saber dentro de poco. Pasó el tiempo y ella, al final de su ministerio, por ahí 1906, prácticamente ya sabía quiénes eran los 144,000. Vamos a ver lo que ella dice. Dice, hablando acerca de los 144,000: ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Ahorita les voy a hablar un poquito, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Y luego te dice: los 144,000 han sido trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Qué dijo? ¿Quiénes son los 144,000? Trasladados de la tierra de entre los. O sea, son personas que no murieron, que van a estar vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Y luego te dice: han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido. O sea, vivieron el tiempo de angustia cual nunca ha sido. Y luego te dice: han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Y luego te dice: han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Creo que más claro no puede estar. ¿Quiénes son los 144,000? Son las personas que viven y pasan el tiempo de angustia, pasan las plagas, pasan la prueba de la marca de la bestia. Y luego dice aquí: han soportado padecimientos, hambre y ¿qué más? Dice, esos son los 144,000. Les ha tocado vivir en la peor época de la historia de la humanidad. Yo no sé si tú quieras ser de los 144,000 o no, pero es un privilegio ser de ellos. Y es un aliciente saber que van a tener ciertos privilegios en el cielo, aunque algunos dicen: mejor yo los espero dormidito, porque estamos hablando de la peor época de la historia de la humanidad. Una prueba cual nunca ha habido ha de venir sobre la tierra. Nunca ha habido un tiempo igual.
Nunca. Y ellos han pasado por esa época, han sobrevivido, han tenido que vivir sin intercesor. Aunque ella parece que se van a esconder en un bosque lleno de arbolitos, déjame decirte que eso no va a ser así. Va a haber puras piedras y sol. Todo lo verde se va a acabar. Y bueno, van a vivir en la peor época. Dice la hermana White, han visto la tierra asolada por el hambre. Asolada. Y eso es lo que ellos van a contemplar y van a pasar por esa época. Y eso los convierte en un grupo de personas muy especiales. Obviamente, hay algunas personas que han preguntado un poco más acerca de los 144,000. Los 144,000, al permanecer hasta el fin de la historia humana y tener el sello de Dios en sus frentes, logran que el Señor Jesús termine como nuestro representante su obra en el lugar santísimo. Y ellos, por eso dice, mantienen al Cordero, lo ven allí, sigue en el monte de Sión. Y ahí comienza el capítulo 14. Vi al Cordero que seguía en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Vamos a ver algunos detalles acerca de ellos. ¿Por qué se les pone el sello para empezar? Bueno, el sello es una señal en sus frentes, nos recuerda las plagas de Egipto. Obviamente se les pone un sello porque van a pasar por las plagas. ¿Qué ocurrió? Bueno, en Éxodo capítulo 10 encontramos la última plaga. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? La última plaga era el ángel de Jehová que iba a pasar por el terreno de la tierra de Egipto, iba a matar a todos los primogénitos. Entonces Dios le dijo a su pueblo que pusieran una señal en los postes y en el dintel de las puertas. El objetivo de la señal era que cuando el ángel viniera, si el ángel veía la señal, obviamente no entraba en esa casa. Es decir, la última plaga, la plaga de la mortandad, no iba a tocar esa casa. Bueno, Dios quiere ponerle una señal a su pueblo. ¿Para qué? Para que las plagas que vienen a continuación no los toquen. ¿Por qué tenían que poner la señal en los postes? Para que la plaga no los tocara. ¿Por qué Dios les quiere poner una señal a sus hijos? Para que las plagas no los toquen. Por eso tienen que estar vivos. ¿De qué sentido tiene ponerle una señal a alguien que se va a morir? No tiene sentido. Si se va a morir no hay problema. Las plagas no le van a hacer nada a la persona que está muerta, porque los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, así que su odio, su envidia desaparecen ya, no tienen ya más parte de todo lo que se hace abajo del sol. O sea que las plagas no los pueden tocar. Por eso tienen que ser personas que van a estar vivas y que van a pasar por las plagas vivos. Necesitan la señal para que entonces puedan ser protegidos y las plagas no los toquen. Ahora, un poco más acerca de los 144,000. Regresemos a Apocalipsis 14 y veamos qué es lo que podemos aprender acerca de ellos. Nos da ciertas características acerca de este grupo de personas. Apocalipsis 14, versículo 2. Los 144,000 que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes, versículo 2. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes, los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre dos de la tierra. Algunas personas preguntan acerca de los 144,000, si los 144,000 son un número exacto. No podemos saber si es un número exacto. Lo que sí sabemos es que es un número simbólico. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje que se encuentra alrededor es simbólico, y cuando el lenguaje es simbólico, obviamente el número también viene a ser simbólico. Es un número simbólico y es el producto del resultado del número 12, 12 por 12,000. El 12 siempre, les digo otro siempre que aparece representa al pueblo de Dios. Siempre. ¿Cuántos eran las tribus de Israel? 12, pueblo de Dios. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. ¿Y 12 más 12 cuánto da? 24, los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios en el cielo. Es decir, el 12 siempre representa al pueblo de Dios. 12 por 12,000 es un grupo que representa al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos son? ¿Quién sabe? Lo que sí nos dice es que ellos cantan un cántico que nadie más puede cantar. Como dijo la hermana White, es el cántico de su experiencia. ¿Por qué cantan un cántico que nadie más puede cantar?
porque cuentan una historia que nadie más puede contar. Han pasado por una experiencia que nadie más va a pasar. Han vivido una época que nadie más va a vivir. Por ponerte un ejemplo, vamos a suponer que alguien te viene a contar la historia del arca de Noé. ¿Quién te puede contar mejor el arca de Noé que los que vivieron adentro del arca? Entonces ellos son los únicos que te pueden cantar la canción del arca. ¿Quién te puede contar mejor la historia de lo que se siente pasar por el mar en medio de la noche con unas paredes de agua? ¿Quiénes? Los que pasaron por el mar. Bueno, los que pasaron por el tiempo de angustia, los que vivieron en la época en la que la tierra quedó desolada, vacía, los que vivieron alrededor cuando vieron estaban cayendo las plagas de Dios, los que vivieron sin intercesor, los que fueron puestos a prueba con el asunto de la marca de la bestia. ¿Quién va a poder contar la historia mejor que ellos? O sea, nadie puede aprenderse el cántico, solamente esos 144,000 se pueden aprender ese cántico. Por eso es que reciben un privilegio, tienen privilegios especiales. Vivieron en la peor época y es justo que los que vivieron en la peor época tengan privilegios. A algunos les tocaron épocas más fáciles, a ellos les tocaron la peor de todas. Es decir, les tocó servirse con la cuchara más chiquita. Y dijo el Señor, el que sea el siervo será el mayor. Así que los postreros serán, ¿qué dijo? Primeros. Bueno, ¿qué más nos dice acerca de los 144,000? Bueno, nos dice que los 144,000 no se contaminan con mujeres. Leamos lo que dice ahí. Apocalipsis 14. Fueron comprados dentro de la tierra. Versículo 4. Estos son los que con mujeres no se contaminaron. Si no se contaminaron con mujeres, pues entonces tienen que ser hombres, diría alguno. Pero acuérdense que no estamos hablando en sentido literal, estamos hablando en un sentido figurado. Obviamente, si estamos hablando de mujeres, ¿qué cosas representan las mujeres en la profecía? Representan credos, representan religiones, representan iglesias. La iglesia falsa, una mujer ramera. La iglesia verdadera, una mujer vestida de blanco. La mujer representa iglesias. Aquí dice que no fueron contaminados con mujeres, la ramera y sus hijas. Las hijas representan las iglesias que son hijas de la ramera. No fueron contaminados con mujeres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que nunca asistieron a una iglesia falsa? No. Lo que quiere decir es que no fueron contaminados con ellas. Déjame ponerte un ejemplo. Hay una cita del Señor Jesús donde el Señor Jesús dijo: tengo muchas ovejas que no están en este redil. ¿A qué se refería con eso? Se refería a que muchos de los verdaderos hijos de Dios están esparcidos, tal y como dijo la hermana White. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no han pisado una iglesia adventista. O sea, allá entre las iglesias falsas, entre los falsos profetas, entre las falsas religiones, hay una gran cantidad de verdaderos hijos de Dios. ¿En qué forma no se contaminan si están allí? Bueno, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué cosa? Y la conocen y me siguen. Las ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Las ovejas de Dios, aunque están en estas iglesias, son verdaderas iglesias. Es decir, están expuestos a las doctrinas de ellos, están expuestos hasta las enseñanzas de esas iglesias, pero esas enseñanzas y esas doctrinas que han escuchado semana con semana, domingo tras domingo o entre semana, todo lo que han escuchado no ha sido capaz de contaminarlos al grado de que cuando escuchan la voz de Dios la entienden. A ellas me conviene traer, dijo el Señor Jesús, esas ovejas que no están en el redil, me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. Y déjame compartir con ustedes, hace un momento me puse a buscar una cita. Voy a buscar esta cita de la hermana White. Y miren lo que dice acerca del tiempo del fuerte pregón. Al empezar el tiempo de angustia, dice ella, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Y es cuando salimos a proclamar más plenamente, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es el sábado? Sello de Dios. Pónganse el sello, porque ahí vienen las plagas. Salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué dice? Miren, ¿cuándo fue derramada la lluvia tardía aquí? ¿Cuándo fue derramada? Al empezar, ¿qué cosa? El tiempo de angustia. Y notes el tiempo de angustia previo, porque todavía hay oportunidad de salvación. Cuando empieza el tiempo de angustia previo, cuando empieza la última presión, pónganse la marca. Ahí el pueblo de Dios recibe el poder del Espíritu Santo y salen a proclamar más plenamente el sábado.
Este sábado pasado, por ejemplo, yo prediqué aquí el sermón de los 3 ángeles. Y te podría parecer que ya está plenamente, pero la verdad es que no está plenamente, porque lo escucha cualquier persona que no es adventista este sermón, y ¿sabes qué pasa? Se enoja y no está dispuesto a aceptarlo. La forma de predicarlo más plenamente es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para convencer de pecado a los seres humanos. Fue enviado para guiar a las personas a la verdad, el Espíritu Santo. Y aquí tenemos el poder del Espíritu Santo, pero lo tenemos parcialmente, debido a nuestro egoísmo, debido a nuestros deseos de supremacía, debido a los pecados que tenemos. No tenemos ese poder del Espíritu Santo que debemos tener. Cuando el Espíritu Santo descienda con ese gran poder, ahora sí se va a predicar sin ningún tipo de restricciones. Y entonces los escogidos de Dios, mira lo que dice allí, entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente, nota que antes no entendían claramente porque no teníamos el poder del Espíritu Santo, pero ahora con el poder del Espíritu Santo, entendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? De las iglesias, y sufrieron la persecución con nosotros. O sea, no fueron contaminados con mujeres. Comprendiendo claramente que poseíamos la verdad. ¿Y cómo lo entendieron? Es que mis ovejas oyen mi voz y qué cosa, y la conocen. Entonces, entendiendo que tenemos la verdad, ¿sabes qué? Pues no le hace que me persigan, no le hace que pierda el trabajo, no le hace que pierda todo. Salen y sufren la persecución con el pueblo de Dios, porque están entendiendo claramente. Muy bien, regresemos a lo que nos dice la Biblia acerca de los 144,000. Primero nos dice que no fueron contaminados con mujeres, pues son sin mancha. Dice allí, son, versículo 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. ¿Qué cosas son? Vírgenes. Y si son vírgenes, pues entonces deben ser mujeres, porque los hombres no se nos dice vírgenes, a los hombres se nos dice castos. Las que son vírgenes son las mujeres. Pero no, otra vez, no estamos hablando en sentido literal, estamos hablando en sentido figurado. Obviamente aquí el Señor Jesús quiso hablarnos de unas vírgenes. ¿En dónde aparecían unas vírgenes? Estamos hablando de la parábola del Señor Jesús de San Mateo capítulo 25. El Señor Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre, cuando Jesús venga por segunda vez, será semejante a 10 vírgenes. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? 10 vírgenes que vinieron a esperar al esposo. A ver cómo funcionaba el asunto en estas épocas. Bueno, en estas épocas la boda era más o menos así. No había una ceremonia en la iglesia. Lo único que pasaba es que el marido, el muchacho, el novio, se ponía de acuerdo con el papá. Cierto día me voy a llevar a la novia, o sea, se la va a robar. Cierto día venía el muchacho, y venía generalmente al ponerse el sol. Al ponerse el sol venía por la muchacha, la tomaba y se la llevaba de la casa de su padre, se la llevaba a su casa, se la robaba. Y allí en su casa el novio ofrecía una fiesta, la fiesta de bodas. Entonces los amigos de la novia, los papás y todos los que la querían, estaban en la casa de la muchacha esperando al novio que viniera por ella para llevársela. Ahí estaban esperándola. Como a veces las fiestas duraban semanas, pues a las muchachas jóvenes no las invitaban, a menos que las muchachas participaran. Lo que tenían que hacer las muchachas era venir. Todas las vírgenes venían y se ponían a la puerta, traían sus lamparitas. ¿Para qué? Acuérdense que en esa época no había luz eléctrica, no había arbotantes. Así que al ponerse el sol, ¿cómo se ponía todo? Oscuro. Cuando el esposo venía hacia la casa, estaba todo oscuro. Entonces alguien gritaba a las vírgenes que estaban allí con sus lámparas esperando al novio: ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y entonces las muchachas salían corriendo de la casa con las lamparitas para recibir al esposo. Salían con las lamparitas y prendían sus lamparitas, y entonces las personas que estaban en la casa veían al novio por la luz de las vírgenes que le rodeaban. Veían ahora sí aluzado al novio, y veían los últimos metros del novio hacia su casa alumbrado. ¿Cuál era la misión de las vírgenes? La visión de las vírgenes era iluminar el camino del novio a la casa de la novia. Los 144,000 son vírgenes. Los 144,000 tienen la misma misión que las vírgenes: iluminar con sus lámparas, con sus buenas obras
así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Con su predicación tienen que iluminar los últimos metros del novio Cristo Jesús para recoger a su pueblo. Los últimos metros. Estas personas iluminan con su luz los últimos metros. Pero en esa parábola Jesús dijo algo acerca de ese grupo de personas. ¿Qué pasó con las vírgenes? Se quedaron dormidas. ¿No más unas? No, dice que todas se quedaron dormidas. O sea, los 144,000 se van a dormir. Van a ser personas que van a estar dormidos. Pero había unos que eran prudentes y otros que eran fatuas. ¿Cuál fue la diferencia entre unos y otros? Las fatuas no estaban preparados, los fatuos no estaban listos, pero los prudentes tenían una doble porción del Espíritu Santo. Esa doble porción del Espíritu Santo les permitió cumplir con su misión, la misión de predicar claramente el asunto del sábado. Por eso dice la Biblia, son vírgenes. Y sigo leyendo, estoy en el versículo 4. No fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Qué cosa digo que son? Primicias para Dios y para el Cordero. Hablemos un momento acerca de las primicias. Las primicias es una referencia bíblica a algo que se hacía en la Biblia. Dios había señalado que las primicias debían ser llevadas al templo. Es curioso, los 144,000 son primicias y entran en el templo. Solamente las primicias. ¿Cómo funcionaba el asunto de las primicias? ¿Cómo se sabía qué cosa de la cosecha era primicias y qué no? ¿O era toda la cosecha? Bueno, les voy a decir cómo funcionaba. Cuando llegaba la Pascua, el día de la Pascua, recuerden que Jesús murió un día de Pascua. ¿Están de acuerdo conmigo? De hecho, ahorita les andan poniendo el asunto de Cuaresma a la gente, ¿no? El miércoles de ceniza. Ok, bueno, pero allá era al revés. El día de la Pascua, el mero día de la Pascua, se empezaban a contar, a partir de la Pascua se contaban 50 días. A esos días, a esos 50 días se les conocía con el nombre de los días del Pentecostés. Pente quiere decir 50. 50. Esos 50 días después de la Pascua, Jesús murió, y 50 días después, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? El día 50 se le conocía como el día de las primicias. O sea, después de la Pascua pasaban 49 días. Y el día 50, los segadores salían y todo lo que recogían ese día, lo llevaban al templo, lo que recogían solamente ese día, el día 50. Ese era el día de las primicias. Pero, porque Dios así lo quiso, ese día 50, después de la muerte de Cristo Jesús, pasó algo. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó? Los hijos de Dios, después de la muerte de Jesús, se estuvieron reuniendo en el aposento alto, en los días del Pentecostés. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando y estaban pidiéndole al Señor que enviara la promesa del Espíritu Santo. Y el día de las primicias, el día 50, estaban todos reunidos, estaban todos orando. Y de pronto, dice Hechos 2, vino un fuerte viento. Y ese fuerte viento arrebató la casa y abrió las ventanas. Y de pronto todos levantaron de la oración y vieron unas luces de fuego encendidas sobre las cabezas de todos los que se encontraban allí reunidos. Y vino una explosión, ¡boom! Y se juntó toda la gente del pueblo, todos los que se encontraban allí. Y se acuerdan que eran varones de todas las naciones debajo del sol. Y aparecen ahí partos, medos, elamitas, de España, del Ponto y de diferentes partes de Arabia y diferentes regiones del mundo. Y estaban allí y se reunieron para ver qué cosa había sido la explosión. Y encontraron al pueblo de Dios, encontraron a los hijos de Dios que habían visto las lenguas de fuego sobre sus cabezas, hablando en varias lenguas en las cuales ellos habían nacido. Y ese día se bautizaron 3,000 seres humanos bajo la predicación del día de las primicias. ¿Qué pasó el día de las primicias? El día de las primicias fue derramada la lluvia tardía, la lluvia temprana, fue derramado el Espíritu Santo. Cuando la Biblia me dice que los 144,000 son primicias, me está diciendo que los 144,000 van a vivir el día en que el fuego del Espíritu Santo sea derramado. Por eso van a predicar y entendiendo claramente que poseen la verdad,
el verdadero pueblo de Dios que no se ha contaminado con mujeres, van a salir y van a sufrir la persecución con ellos. Y ese grupo de personas son los que van a estar vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Y van a pasar por las plagas. Y van a vivir sin intercesor. Y van a vivir la peor época de la historia humana. Pero van a permanecer fieles y van a ver a Jesús viniendo en gloria y majestad, sin ver muerte. Sin lugar a dudas, un grupo muy especial. Y luego, ¿qué me dice la Biblia acerca de ellos? Regresemos a Apocalipsis 14. Versículo 5. Hablando acerca de los 144,000, en sus bocas no ha sido hallado, ¿qué cosa? Engaño. ¿Qué cosa no ha fallado en sus bocas? Engaño. Porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Es curioso que cuando tú te vas a Apocalipsis 16, cuando te presentan las dos bestias de Apocalipsis 16, te menciona la segunda bestia como un falso profeta. De hecho, San Mateo 24 nos dice que va a haber muchos falsos profetas y que van a engañar a muchos falsos profetas, falsas iglesias. Y esas falsas iglesias cristianas, ¿qué tienen en común? Te dicen cosas verdaderas, te dicen muchas verdades. Pero ¿cuál es el problema? En sus bocas es hallado engaño. Mira, te lo voy a explicar. Por ejemplo, te encuentras a la iglesia bautista, metodista, anglicana, presbiteriana, asambleas de Dios, pentecostales, el que quieras. Te enseñan muchas cosas verdaderas, cosas hermosas de la Biblia. Por los bautistas te dicen, por ejemplo, te dicen, bueno, te hablan acerca de la justificación por la fe, correcto. Te dicen que para bautizarte no te tienes que bautizar echándote agüita en la cabeza, te tienen que meter en el agua, correcto. Te enseñan verdades preciosas. Pero de pronto, cuando te hablan acerca de los muertos, te dicen que cuando te mueres te conviertes en Gasparín. O te vas al cielo, te vas al infierno, y te empiezan a decir un montón de mentiras. En sus bocas es hallado engaño. Te encuentras, por ejemplo, de pronto con los católicos que te enseñan cosas maravillosas. Te hablan acerca de las buenas obras, que es una verdad maravillosa. Te hablan acerca de la Trinidad, que es una verdad maravillosa, bíblica. Pero de pronto te encuentras que te empiezan a decir que el día de reposo es el domingo, y te empiezan a decir que tienes que adorar a la Virgen y que tienes que confesarte. En sus bocas es hallado, ¿qué cosa? Engaño. Te vas a encontrar a todas esas iglesias, y obviamente los 144,000 no pueden ser de ese tipo de iglesias. Tienen que ser de una iglesia que haya pasado por un filtro de doctrinas, en el cual hayan filtrado todas las cosas que son verdaderas y hayan dejado el bagaje, hayan dejado las cosas que verdaderas, que no son verdaderas, que son falsas, y las hayan dejado atrás y presenten una doctrina pura basada en la palabra de Dios. Gracias al chasco de 1844, la iglesia adventista del séptimo día tuvo un filtro de 40 años, en el cual personas de todas las denominaciones cristianas que había en Estados Unidos estuvieron limpiando todo lo que creían hasta que llegaron a una pureza de doctrina. Y eso es verdad, eso es histórico. Estamos hablando de que personas que venían de todas las denominaciones, presbiterianos, anglicanos, episcopales, luteranos, bautistas, metodistas, de todas esas iglesias, había personas que habían entendido la verdad predicada por Guillermo Miller, y les llamaban milleritas. Cuando vino el chasco en 1844 a esas iglesias, ese grupo de milleritas se salieron de sus iglesias y comenzaron un proceso de purificación doctrinal. Por eso es que algunas personas dicen, los primeros adventistas creían de todo. Los primeros milleritas o los primeros adventistas venían de todas las iglesias, y obviamente había algunos que creían como los anglicanos, y había unos que creían como los presbiterianos, y había unos que creían como los luteranos y con los bautistas, episcopales y la que fuera. Pero durante 40 años estuvieron limpiando. El NG de cuenta la experiencia. Dice que venían y discutían y se ponían todos rojos y se enojaban, pero se iban a casa sabiendo que eran hermanos, y oraban y se volvían a reunir, y oraban y se volvían a reunir, hasta que finalmente algunos decían, ¿sabes qué? Yo estoy equivocado, lo que me enseñaron mis papás estaba equivocado, tú tienes razón. Y de pronto se dan cuenta que los bautistas tenían razón y que el bautismo debe ser por inmersión. Y de pronto se dan cuenta que los bautistas del séptimo día tenían razón y que el día de reposo es el sábado. Y de pronto se dan cuenta
que todas esas doctrinas que habían aprendido de niños no eran tal y como decía la Biblia, y fueron purificando y purificando y purificando. Y esa es una característica de los 144,000: en sus bocas no encuentras engaño. No encuentras engaño. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es el mensaje ahora? Como no hay engaño, ¿qué sigue? ¿Sabes lo que sigue? El evangelio eterno. Ya no hay engaño. Ahora tienen una misión: predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aparece el mensaje de los 3 ángeles. Mira lo que dice Apocalipsis 14, versículo 7. Y entonces, versículo 6, vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tiene el evangelio eterno. Ya no hay engaño, ya no tienen mentira en su boca. Salen para predicarlo. ¿A quiénes? A todos los que moran en la tierra, a todos los que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque tengo muchas ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. Y predican a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: ¿saben qué, señores? El sábado es el día de reposo. El juicio viene. Y queridos hermanos, empiezan entonces los 6 ángeles de Apocalipsis 14. Ya vimos los 3 ángeles y lo vimos desde el punto de vista doctrinal, y vimos que es el sábado. Pero este próximo sábado vamos a ver la tercera y última parte de Apocalipsis 14. Y vamos a ver que en Apocalipsis 14 hay 6 ángeles. Y estos 6 ángeles representan 6 periodos de tiempo posteriores al surgimiento del pueblo de Dios de mediados del siglo XIX, que terminan hasta la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Hasta ese día, queridos hermanos, tenemos el reto de parte de Dios de formar parte de un grupo, del grupo más privilegiado en el reino de los cielos, que son los 144,000. ¿Aceptas el reto? ¿Qué se necesita? Se necesita la fe de Jesús. Se necesita tener el testimonio de Jesucristo. Se necesita tener la paciencia de los santos. Pero eso lo vamos a ver este próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que no lo merecemos, tenemos confianza en que tú nos has de dar la victoria. ¿Qué nos puede separar de tu amor? ¿Qué nos puede separar de tu protección? No hay nada en esta tierra, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos puede separar de tu amor. Gracias por la salvación que viene a través de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por tus mandamientos, porque a través de ellos podemos saber cómo podemos ser lo más felices que se pueda en este mundo. Gracias, Señor, por tu día santo, porque en él podemos encontrarnos contigo. Queremos pedirte el valor del cielo, la fe de Jesús, la paciencia de los santos. Obra en nosotros un milagro, que crezcamos a la altura de personas semejantes a Cristo Jesús. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca, con la misión que nos has encomendado. Queremos formar parte de los redimidos. Llévanos, Señor, en el hueco de tu mano, por los días difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas a estar con nosotros. Así que, Señor, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Has preparado una mesa delante de nosotros, así que, Señor, ayúdanos a tener la confianza de que seremos vencedores. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.